Buenas tardes a todos. Me llamo Lubov Bugaeva, soy profesora del Departamento de la Historia de la Literatura Rusa y hoy me gustaría hablar del experimento mental en la filosofía, en el cine y la literatura. Toda la literatura puede considerarse un experimento mental, ya que existe la opinión de que a pesar del deseo del humano a saber la verdad y nada más que la verdad, al humano le gusta la literatura que es ficción. ¿Por qué pasa esto? Porque en la literatura se juegan diferentes variantes, versiones, y cuando leemos una obra de arte aprendemos no necesariamente a utilizar las situaciones de la literatura en nuestra vida, sino a adaptarnos a diferentes guiones y adivinar los enigmas, a resolver los rompecabezas que nos pone un texto literario. Y hoy voy a hablar no solamente sobre el rompecabezas en un texto, sino en general. Voy a hablar del hecho de que en el texto pueden darse los llamados experimentos mentales, que es una categoría que llega desde la filosofía de la literatura. Uno de los autores más misteriosos en la literatura rusa es, por supuesto, Víctor Pelevin. Víctor Pelevin en una de sus novelas dijo que la inteligencia artificial no es un robot con una bombilla en la cabeza, sino un espíritu sin cuerpo y sin cara y que vive en el ambiente creado por el humano. ¿Qué problemas, qué enigmas se esconden detrás de estas palabras? ¿Qué es la inteligencia artificial del que se habla tanto últimamente? ¿Posee una mente independiente o es nada más una simulación de la actividad de la conciencia humana? ¿Puede vivir independientemente, considerarse una conciencia independiente o es una imitación? Buscando la respuesta a esta pregunta que plantea Pelevin, no uno de los primeros, pero sí lo planteó con mucha intensidad y sigue planteándola. Entonces, siguiendo buscando la respuesta, Pelevin recurre al experimento mental, que es una situación hipotética que existe la imaginación. Y esta situación se construye para comprobar una hipótesis. ¿Cómo se puede comprobar? Podremos imaginar las consecuencias posibles de si es posible. Nos imaginamos una situación inverosímil y qué pasa si existe en la realidad. Los experimentos mentales son muy populares en la filosofía de la conciencia, en la filosofía de la inteligencia artificial, pero se dan también en otros ámbitos del conocimiento. Ustedes habrán oído del gato de Schrödinger. Este gato, que se recuerda mucho, que no se sabe si está muerto o está vivo, está las dos cosas a la vez, es el resultado de un experimento mental de la época de las discusiones de la teoría de ondas en la mecánica cuántica. No sabemos con este experimento si el gato ya no es un gato, sino partículas y está muerto. O sea, ante nosotros hay una caja negra y un gato que no se sabe si está vivo o está muerto, que es el gato de Schrödinger. Hay otro experimento sobre la vaca que quiere ser comida y que plantea cuestiones en diferentes ámbitos de la ética o la habitación de Mary, que hay que imaginar una muchacha que nunca ha visto colores, pero es profesional en colores, es física y conoce todos los colores y sabe todo sobre los colores. Pero ¿qué pasa si esta profesional de los colores, que toda su vida ha estado dentro de una habitación donde no había espejos,
y donde todos los objetos eran blancos, negros o grises. Y entonces ella sale al mundo y ve color. ¿Cuál sería su reacción? Existen diferentes respuestas, pero nadie no sabe con exactitud porque nadie va a poner este experimento tan horrible a una persona de verdad. Pero sí podemos reflexionar. A lo mejor va a conocer más cosas o a lo mejor no va a percibir el color. No sabemos. Pero es un experimento mental. En la narrativa de Pelevin, los experimentos mentales están relacionados con los problemas de la inteligencia artificial. Y estos experimentos aparecen en las obras y a veces organizan toda la estructura de una obra. De esta manera, la literatura entra en la filosofía y la filosofía repercute en la literatura. Y el escritor nos ofrece una interpretación más del experimento, pero no es científica, sino artística, aunque muchas veces reproduce los argumentos de las discusiones filosóficas que surgen muchas veces alrededor de estos experimentos. A mí me gusta mucho Pelevin, somos casi de la misma edad y leemos los mismos libros, como resulta. Él lee o ha leído, por ejemplo, muchos filósofos quienes escriben sobre los experimentos mentales. El experimento mental en Pelevin está presente, entre otras cosas, en la novela que se llama Snuff, que tiene un subtítulo Utopía y un resumen. Una utopía sobre los misterios más profundos del corazón de la mujer y los secretos superiores del arte de piloto. La utopía, muchas veces sobre la organización de la sociedad, cuestión femenina, educación, formación de los hijos. La utopía también es un experimento mental que discute la economía de la sociedad, nos da una imagen que puede ser opuesta al régimen económico que se da en realidad, o puede ser la continuación de las tendencias en la realidad que rodea al autor. Ahí muchas veces se discuten no solo problemas del progreso técnico, sino también los problemas de la biología. En el límite de los siglos XIX-XX se habló mucho de la eugénica, de la selección humana, cómo podríamos crear a un humano más perfecto, y se hablaba de las teorías de la evolución. Entonces, 100 años más tarde, esta novela juega con las variantes del futuro, continuando la tradición de la literatura utópica que estuvo varios años sin darse. Recurriendo a la inteligencia artificial, esta novela trata el problema de la evolución y del humano. Y la acción tiene lugar en un futuro lejano, en el territorio que antes era Siberia, y ahí viven los orcos. En el cielo hay una bola gigantesca y se llama Byzantium, y ahí dentro de esta bola viven personas. Con esto, Byzantium es algo de alta tecnología y la Tierra, lo que queda de ella, donde viven los orcos, es un mundo más salvaje, más primitivo. En el mundo de alta tecnología que está dentro de la bola, existe su París, su Londres, o sea, proyecciones de París a Londres. Y en este mundo avanzado, al que raras veces por méritos especiales se permite el acceso a ciertos representantes de los orcos, vive el protagonista que tiene un nombre largo de Mian Landulf de Milola Karpov. Y toda la acción es en primera persona por parte de Damilola. Es camarógrafo.
y él filma con una especie de cámara no tripulada y lo que filma son noticias llamadas snuff y este es el título de la novela. Esto quiere decir que no son filmados los actores, sino lo que pasa en realidad, no una actuación, sino algo que se crea en la pantalla de una computadora, aunque el camarógrafo puede dirigir un poco los acontecimientos que está filmando, porque él sabe cómo se comportan en los orcos elegidos para la observación en dadas situaciones. De hecho, el rodaje es de la manera que toda la preparación, cuando el camarógrafo elige qué y dónde va a filmar y luego observa los acontecimientos y luego, de hecho, filma, entonces ya sabe qué tiene que esperar de los orcos, cómo van a comportarse. Entonces, como dice el protagonista mismo, estos snaps no son una diversión, sino un sacramento. Y es la verdad, no simplemente la verdad, sino la esencia de la verdad. Aunque, por supuesto, también tienen algo de ficción, trajes, el periodo histórico, pero esto es como si fuera el papel del bombón. El bombón mismo está hecho de la verdad pura, pero es porque no actúan los actores, sino viven las personas en la vida real. La popularidad de los snaps se explique por el deseo de lo real en este mundo artificial del Bizantio, donde París y Londres son proyecciones, pero las personas que viven ahí desean lo real. Y Pelevin construye esta oposición, lo natural, lo artificial, en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, las relaciones entre hombre y mujer. Ahí hay una ley que pone la edad para el consentimiento y solamente estas relaciones son posibles cuando se logra esta edad. Y la edad se eleva y sigue elevándose siempre. Y durante la acción de la novela, las relaciones entre una pareja pueden ser solamente si tienen más de 46 años. Y muchos bizantinos, por ejemplo, Karpov mismo, viven con los androids. Él tiene un modelo muy caro, el más caro de los existentes. Tiene un android, una android que se llama Kaya, que se auto apoya una máquina sintética, biosintética de la clase uno Premium. El modelo más perfecto que no se puede distinguir de un humano, de hecho. En el sentido corporal es indistinguible de un cuerpo joven y muy bien lavado humano. Tiene un simulador electrónico de biocampo. Físicamente no nos supera casi. No puede correr demasiado rápido. No puede hacer trucos acrobáticos, pero sí caminar, gesticular, realizar tareas del hogar, no peor que una humana. Respira, o sea, finge que respira, pero el aire siempre sale de su cuerpo y habla exactamente como nosotros. No necesita nada, ni siquiera reparación. Si uno daña su piel, la herida va a recuperarse por sí misma como si fuera natural, casi una humana. Entonces, la vida social supone comunicación, no solamente la información, sino la creación de una comunidad entre los participantes de esta comunicación. Y en la novela de Pelevin, esta android Kaya no solamente pronuncia las palabras, sino que entra en una comunicación íntegra como una humana. Puede hablar del amor, de la política, de la naturaleza humana, de la naturaleza del poder, religión, evolución, de todo.
De Lola se hace una pregunta, ¿existe alguna diferencia entre Kaya y él? O si lo hacemos más amplio, ¿existe la diferencia entre un humano y la inteligencia artificial? Podríamos hablar de la independencia de la mentalidad de Kaya y las decisiones que ella realiza. ¿Experimenta ella emociones? Peleven dice por la boca de Karpov. ¿Acaso es capaz de sentir como yo? Y luego, atención, pregunta, ¿hay un habitante de la habitación china dentro de su cabeza o solamente hay un vacío negro ahí? Hay un habitante de la habitación china. ¿De qué se trata? Se trata del experimento mental, que así se llama, la habitación china. Y este experimento fue puesto por un filósofo llamado John Searle en 1980, o sea, hace 45 años. Y es el experimento filosófico más discutido desde entonces. Le he nombrado varios experimentos sobre la vaca, la habitación de Mary, el gato de Schrödinger, pero ninguno se ha discutido tanto y con tanta continuidad como la habitación china. ¿Qué experimento es este? Searle imagina una habitación encerrada y ahí dentro hay un angloparlante, por ejemplo, el mismo. Este hablante del inglés no habla chino, no lee chino, no conoce ningún jeroglífico, no es capaz de identificar la escritura china y decir si es china o japonesa, pero tiene instrucciones que le permiten componer de los jeroglíficos unas frases con sentido y las preguntas escritas con jeroglifos, él puede responderlas, aunque no entiende preguntas ni respuestas. ¿Cómo lo puede hacer? Recibe desde la entrada una pregunta, da una respuesta y para dar esta respuesta lee diferentes compendios de instrucciones y le dice, si ves un signo así, tienes que, y ahí al lado a otro jeroglífico, tienes que tomar esta ficha y otra ficha y esta va a ser la respuesta. Si ves una forma, seguida por otra forma, seguido por esta forma, entonces produce aquella forma y después pon otra, esta otra. Y actúa de esta manera. Pero cuando presenta la respuesta, resulta que todo está bien, todo está correcto. Si no vemos cómo él ojea sus compendios de instrucciones, podríamos pensar que esta persona domina muy bien el chino, porque todas las respuestas están correctas y una persona en la habitación, la persona en la habitación pasa el examen de chino, pero en realidad no domina el chino. La habitación encerrada aquí es el análogo de la computadora y la persona análogo del procesador y las instrucciones algoritmos computacionales. El problema que Searle quiere discutir si podemos pensar que la persona que está dentro de la habitación sabe chino o podemos considerar que la computadora o la inteligencia artificial es capaz de la mentalidad. O sea, el examen está aprobado, está pasado. Este test de la conciencia, de la existencia de la conciencia, también se conoce como el test de Turing.
Hay un artículo de Alan Turing, Las máquinas computacionales en la mente. Alan Turing es un lógico y matemático inglés. Y él quería responder no a la pregunta si las máquinas pueden pensar, sino a la pregunta, ¿pueden las máquinas ganar en el juego de las imitaciones? En este juego hipotético participan tres jugadores, una máquina, un humano y un examinador que está en otra habitación. La tarea del examinador es definir quién de los que están en el examen es humano y quién es máquina. O sea, si una persona, sí, perdón, si una máquina puede reproducir con máxima exactitud la actividad cognitiva de un humano. Turing, por cierto, no era tan maximalista. Le parecía que si los programas podrían engañar a 30% de los expertos después de una conversación de 5 minutos y los expertos no podrán decir con quiénes están hablando, esto va a hacer el reconocimiento de la capacidad de las máquinas de pensar. El test de Turing, o sea, su interpretación libre, lo hemos visto todo en el famoso Blade Runner de Ridley Scott. Vamos a ver un fragmento. Ahí el examinador es el protagonista. De hecho, Harrison Ford lo protagoniza. Y él hace preguntas a un android quien no sabe que es android. También había preguntado a otros. Y este protagonista que se llama Descartes es determinar quiénes son androids de estos seres y quiénes son humanos. ¿Le importa si fumo? Eso no afectará el test. Le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y conteste de la manera más simple. Su cumpleaños. Le regalan una cartera de cuero. Yo no lo voy a aceptar y lo comunicaré a la policía y voy a denunciar a la persona que me lo dio. Tiene un hijo pequeño y le enseña una colección de mariposas y después también una tintura. Yo lo voy a llevar al médico. Está viendo televisión y de repente ve una avispa en la mano. La voy a matar. Está leyendo una revista y ve una mujer desnuda. Me está testando si soy replicante o soy lesbiana. Simplemente responda a las preguntas. Le enseña a su marido y le gusta tanto que lo pone colgada en el dormitorio. Yo no se lo permitiría. ¿Por qué? Yo debería bastarle y sobrarle. Otra pregunta. Está viendo una obra de teatro y hay un banquete. Disfrutan de ostras vivas. Y también hay un perro cocido como plato principal. ¿Podría salir un momento, Rachel? Gracias. Es replicante, ¿verdad? Estoy impresionado. ¿Cuántas preguntas necesita normalmente para saberlo? No entiendo. ¿Cuántas preguntas? 20, 30 interrelacionadas. Y para Rachel más de un centenar. Ella no sabe, ¿verdad? Pero empieza a sospechar. ¿Cómo puede no saber?
El comercio es nuestro objetivo principal. Más humano que el humano es nuestro lema. Rachel es un experimento, nada más. Empezamos a notar en ellos una obsesión rara. No tienen experiencia emocional. Para acumularla se necesitan muchos años. Pero si les damos un pasado, si les ponemos una almohada para sus emociones, podremos controlarlos mejor. Los recuerdos. Usted está hablando de los recuerdos. En la película, por supuesto, con lo que se juega es con esta situación del test de Turing de una manera un poco distinta. Pero solamente con el ejemplo de esta película de Ridley Scott podemos ver que el test de Turing en la habitación china se discutió muchísimo. Este artículo de Turing criticó el argumento popular en los años 50 contra la inteligencia artificial, pero la discusión sobre las posibilidades y las perspectivas no terminó ahí. Y el experimento de ser, experimento de Turing fueron los triggers para discusiones filosóficas, para, sí, para discutir si las capacidades. De hecho, este experimento de la habitación china fue la crítica del experimento de Turing. Hacerle parecía que no se podía hablar de la comprensión de lo que pasaba dentro de un sistema. Aunque el sistema pudiera aprobar el test de Turing, desde el punto de vista de Searle, no era una conciencia independiente. Las respuestas correctas y el cumplimiento de las acciones no eran para él pruebas de la conciencia. La teoría de la inteligencia artificial fuerte, lo cual significa que la computadora puede, de hecho, pensar. A Searle le parecía que no era una teoría sostenible. Y el experimento de Searle dividió a los participantes de la discusión en varios grupos. Por ejemplo, la habitación china puede interpretarse como un sistema de instrucciones que entiende el chino. El humano no entiende, pero el sistema sí entiende el chino. Existen un contraargumento. Si reducimos el sistema hasta una persona que ha estudiado las instrucciones y sigue las instrucciones, pero no entiende, no podemos hablar de que sabe el chino. La habitación, a lo mejor. Fue también un contraargumento fuerte. Todo el sistema, el operador y todo lo demás sí entiende el chino, pero el operador nada más no lo sabe. Este experimento y esta argumentación pro y contra la inteligencia artificial fuerte es la intriga principal de la novela de Pelevin, de Milola Karpov, este camarógrafo. Siempre pregunta, ¿hay un habitante de la habitación china en su cabeza pensando en su android? Y a lo largo de toda la narración busca la respuesta si el funcionamiento del cerebro de esta android, la simulación de la conciencia humana o más. Porque, según Searle, esto no puede sustituirse con procesos computacionales, pero su comportamiento también siempre se pone a prueba. Y la independencia de la conciencia humana también se pone a prueba, se cuestiona. A lo mejor ella no es independiente, pero el humano tampoco lo es. En un momento, cuando Demilola piensa si hay alguien en la habitación china, en la cabeza de Kaya, él decide preguntarle a ella misma qué va a decir. Si es un ser consciente de verdad y calla.
le explica la estructura de la percepción humana y compara el funcionamiento del cerebro con el funcionamiento de un programa de computadora. Que dice, primero tus órganos de sentidos traen a tu cerebro una señal de un acontecimiento. El cerebro empieza a clasificar el acontecimiento con sus esquemas y pautas, comparándolo con la experiencia que ya tiene. Y el acontecimiento se reconoce como agradable, desagradable o neutro. El cerebro luego ya no trabaja con el acontecimiento, sino con etiquetas agradable, desagradable, neutro. Y luego viene lo más interesante, ella dice, mi ruta es el programa dentro de mí y tu ruta es la química dentro de ti. Y cuando te parece que vas hacia la luz y hacia la facilidad, simplemente sigues el domador que está en tu interior por un trozo de azúcar de turno. Y no se puede decir incluso que eras tú el que caminas. Simplemente te dicen, take sugar, toma el azúcar. Y, y ahora disfruta durante 5 minutos. Mucho en las reacciones humanas está condicionado por el hambre, el frío, cosas elementales. Si no ha tomado un café, entonces se irrita. Si ha tomado un café, ya se vuelve más bondadoso. Si se ha tomado un pastel, también se vuelve más bondadoso y el mundo no le parece tan patético. Y si necesita cariño, va a acariciar a un perro, un gatito y ya se tranquiliza. ¿Y quién dice que no es la programación de una persona? Cuando tus acciones, tu humor están condicionados por reacciones químicas dentro de tu organismo. De esta manera, la imagen de Kaya actualiza constantemente el experimento mental de ser y sus interpretaciones en las discusiones alrededor de la habitación china. El lector constantemente, igual que Demilola Karpov mismo, intenta solucionar este enigma cognitivo. Cualquier persona, sin depender del tipo, el desarrollo de la personalidad, disfruta solucionando un problema con éxito. Un problema solucionable, por supuesto. Cuando adivina algo, descifra un comunicado que hay que recuperar. Y este comunicado parcialmente escondido que tiene que recuperar el lector es la independencia y la conciencia del androide en esta novela. Ella no es solamente una personaje, sino la metáfora de esta habitación china que crea el conflicto principal de la novela. Y el escritor mismo no nos dice de antemano cómo tenemos que elegir, cómo tenemos que decidir si es independiente en cuanto a su conciencia o no. Pelevin tampoco nos da ninguna valoración, no nos dice esto está bien, esto está mal. Lo, lo que importa es la interpretación. Y Pelevin siempre está balanceando entre diferentes interpretaciones. Kaya es la habitación china. No, la conciencia del androide es la habitación china. No, la conciencia humana es la habitación china porque él actúa con estímulos químicos. No, Kaya es androide. No, nos parece que es humana. No, nos parece que es la imitación de un humano. No, nos parece que es la duplicación de un humano. De hecho, en la novela se supone que pueden existir varias variantes de la comparación y la oposición de un humano y una máquina. Cuando Pelevin juega con este experimento, también se refiere al escritor que se llama Peter Watts y he leído una novela suya que es de ciencia ficción que se llama
una ceguera falsa. Y Peleven lo ha leído también. En esta novela, un equipo de investigadores va a otro planeta, Plutón, para tener un primer contacto con los extraterrestres. Pero en la parte alejada del sistema solar, donde se pone en contacto con una nave extraterrestre que se llama Rorschach, que no es un nombre casual. Existe el famoso test de Rorschach, donde a los pacientes se les ofrece decir que le recuerdan a estas figuritas. Entonces, la nave espacial que se llama Rorschach es el análogo de la habitación china. Esta nave contesta a las preguntas con un discurso humano grabado, pero que no entiende. Y igual uno de los equipos de los terrestres, una persona que se llama Sintet, que por una operación en el cerebro en su infancia simplemente percibe el mundo como observador, no tiene emociones y sintetiza las reacciones a la realidad. Puede fingir una emoción, pero no la siente de verdad. También es un análogo de la habitación china. Y en esta novela, La ceguera falsa, la diferencia de estas dos conciencias, humano y máquina, se complica por este sintet que no tiene empatía, no tiene emociones. Peleven ha leído esta novela y construye su propia habitación china, pero también vincula la presencia o la ausencia de la conciencia en un androide o en un humano con el mecanismo de la reacción emocional. Ahora, ¿no? Sí. Desarrollando la metáfora de la habitación china, Watts se orienta al famoso efecto que se llama el cubo de Necker. El cubo de Necker es una ilusión óptica y ha llamado la atención a esta ilusión el investigador suizo Necker en 1832, o sea, un poco menos de 200 años, desde que se ha descubierto esta ilusión óptica. ¿Cuál es el sentido? En función del enfoque, se cambia la orientación del cubo. Un lado u otro lado está en el fondo o está adelante. Y se considera que la ilusión que se crea con el cubo de Necker es el testimonio de que el cerebro humano es análogo al funcionamiento de la red neuronal artificial. Y Watts no solamente describe esta ilusión óptica clásica, sino reproduce gráficamente el cubo de Necker en las páginas de su libro. Es la única interpretación en disculpen, la única ilustración en este libro, por tanto es sumamente importante. Dependiendo de cómo lo interpretemos, nos enfocamos en cosas diferentes, todo depende del punto de vista, por tanto, en la ceguera falsa y también en Snuff de Pelevin se dan diferentes interpretaciones de la metáfora de la habitación china, donde una interpretación u otra salen para adelante o se van al fondo. El cubo de Necker apoya esta metáfora de la habitación china y es clave para su lectura. No existe una respuesta a la pregunta, todo depende del punto de vista. Le voy a enseñar otra ilusión o dos ilusiones para
entender a qué nos referimos hablando de la ilusión óptica. Aquí parece que el ornamento está en movimiento, pero en realidad es estático y se crea el efecto del movimiento por cierta forma y la combinación de los colores. Todavía más impresionante es la ilusión de estos dos perros. A la izquierda hay un fondo y a la derecha cortados. Y cuando vemos a la izquierda nos parece que un perro es más oscuro y otro más claro. Pero si los separamos del fondo y lo ponemos en el fondo blanco, resulta que son absolutamente iguales. Es una ilusión óptica, dependiendo del contexto. A dos perros absolutamente iguales los percibimos como un perro más oscuro y un perro más claro. De hecho, es lo que puede darnos una ilusión óptica. En la novela de Pelevin, esta cuestión de la habitación china y de qué identidad posee Kaya, si es una identidad humana o una identidad de máquina o computadora. Las mismas preguntas relacionadas con la identidad se interpretan y reinterpretan en dos temporadas de la serie de Apple TV que se llama en ruso Separación y en inglés Severance. Y ya tenemos dos temporadas, uno de 2022, otro de 2025. ¿De qué habla esta serie? De una corporación biotécnica y ahí, con una operación quirúrgica voluntaria, se separan las conciencias de sus cooperadores en dos personalidades. Hay una exterior, lo que se llama AUTI, por out, y estos AUTIs poseen todos los recuerdos fuera de la corporación. Y hay una personalidad interior, INI. Y estas personalidades viven solamente dentro de la corporación. Y en su memoria solamente existe lo que pasa cuando están en su puesto de trabajo. Esa historia nace de la pregunta que se hizo el guionista Dan Exel. ¿Qué pasa si podríamos separar por completo nuestra vida laboral de la personal? En el centro de esta serie está el destino de cuatro colaboradores de una sección que han sufrido esta operación de la separación. Mark, Elena, Dylan, ahí el gordito, en el centro, Irving. Y según el guionista, siempre le han admirado las historias que nos hacen pensar en nosotros mismos, cuestionar el sistema dentro del cual vivimos, describiendo un mundo donde los colaboradores se niegan voluntariamente o rechazan una parte de su conciencia a cambio del balance de vida y trabajo, parte de la suposición de que en la vida de todos nosotros existe esta parte de que la vida de trabajo queremos separarlos. Y estos límites entre dos ámbitos no son solamente psicológicos, sino son impuestos por el sistema. La operación de la separación crea un balance que parece armónico y parece cambiar de chip. O si estás en un puesto de trabajo, tienes una conciencia, después sales, te olvidas completamente de todo aquello y vives tu vida. Y parece que es una separación ideal, pero solamente parece. Porque si uno se pone a pensar, los INI, los que están en el puesto de trabajo, no tienen otra vida. Tienen un día larguísimo. Cuando entran en el ascensor, ahí pues cambian de chip y de personalidad. El ascensor es para cambiar y nada más tienen un día de trabajo. Otra vez,
Un cambio de chip rápido y otro día de trabajo. No tienen ningún tiempo aparte de esto. O sea, es una existencia de esclavos. Y los que están fuera de la corporación, por un lado, están bien, no trabajan, pero es una parte importante de nuestra vida, de nuestra experiencia. Entonces surge la pregunta si quitamos por completo el trabajo y las relaciones laborales y la ascensión y la trayectoria artística y el crecimiento de nuestras capacidades, podríamos hablar de una personalidad íntegra. Parece que no. En esta serie no se interpreta el experimento filosófico como tal, pero la serie misma es un rompecabezas. Las primeras palabras en esta serie salen de un altavoz y son para la mujer que está acostada en una mesa, en salas de conferencias, y dicen, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la personaje está en la mesa como si acabara de nacer. Esta pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Es la famosa fórmula, como si fuera la famosa fórmula, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Son las preguntas sobre el sentido de la vida humana. Entonces, eso nos ofrece la reflexión de la esencia de la vida y la muerte y el lugar de un humano en la naturaleza. Es la cuestión principal, el conflicto principal de la serie y esta pregunta se la hace cada INI. La única mujer dentro de estos cuatro colaboradores con cuyo nacimiento empieza la serie manifiesta más insistencia en buscar las respuestas. Entre las posibles explicaciones existe la suposición de que ella es mascota o animal doméstico y la ceban y la crían para comérsela. Por eso no tiene recuerdos. Y esta versión de percibirse como una futura comida pone la cuestión de la identidad y es la clave a la intriga de la serie, que está relacionado con la lucha de los innis por la independencia de su yo. En el primer capítulo, muy interesante, muy intrigante, detrás de esta pregunta, ¿quién eres? A la que ella no puede responder, incluso cuando le dicen, digan su nombre. Después sigue la pregunta sobre el lugar de nacimiento, qué le gusta desayunar a Mr. Egan y ella no sabe quién es, cuál es el color de los ojos de su madre. Y después le dicen, nombre un estado de los Estados Unidos. Y ella no puede decir quién es ella, no puede decir su nombre ni dónde ha nacido, no sabe que le gusta desayunar a Mr. Egan. Y la única pregunta que ella contesta, sí puede nombrar un estado, nombra el estado Delaware y el test lo aprueba con la nota más elevada, porque el objetivo de este test es convencerse de que la mujer que acaba de despertarse no tiene recuerdos sobre el pasado, no sabe nada de su vida pasada. Y en este caso podríamos decir que conserva la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento general sobre el mundo, pero carece por completo de los recuerdos personales. No tiene memoria autobiográfica, que es la que consiste de la memoria episódica personal, cuando acordamos lo que nos nos acordamos de lo que nos pasó en algún momento, o la memoria semántica personal, cuando no simplemente conocemos los Estados Unidos o qué ciudades existen en Siberia, sino cuando nos acordamos de los lugares relacionados con nuestra vida, en un lugar donde uno fue al colegio, donde estudió,
donde conoció a una persona amada. Esa es la memoria semántica personal, pero ella no la tiene. ¿Se conserva en este caso su identidad de esta mujer? Y si no, se crea una nueva identidad. Con el tiempo, los INIs acumulan la experiencia, formulan su memoria personal, episódica y semántica, a la que los autis respectivos no tienen ningún acceso y les aparece una historia personal que no coincide con la del auti respectivo. Empiezan a vivir como dos personalidades diferentes, independientes. Acumulan su experiencia de relaciones, en particular el personaje de Adam Scott, que en su vida exterior tiene mucha pena por la muerte de su esposa muerta, que luego resulta que no está muerta. Él hace, de hecho, esta separación porque no puede dominar la pena, por la cual ha perdido el trabajo y empieza a beber y siempre piensa en su esposa difunta. Entonces, dentro de la corporación, él no tiene ninguna pena. Es una persona muy pragmática y le gusta a Helen. Y a su esposa, a quien él de hecho se encuentra dentro de la corporación, donde ella es psicóloga y consultante de fitness. Él no la reconoce, no despierta ninguna emoción en él. Entonces tiene su propia experiencia de relaciones y a pesar de su naturaleza secundaria en cuanto al auti, los INI poseen una individualidad, aunque su independencia está limitada. No pueden controlar su propia vida, no pueden crear obras de arte. No me pregunten por qué, no lo puedo explicar. A lo mejor porque es algo artístico, creativo y está prohibido. Son vigilados a través de las cámaras. Cualquier violación es castigado severamente, pero cuando Helena Auti le dice a Hele que está dentro, yo soy persona y tú no, ella no está de acuerdo. Ella dice, nos han dado media vida y han pensado que no íbamos a luchar por ella, pero vamos a luchar, aunque sea una media vida. Y cuando Mark conoce a su mitad Auti, primero se alegra mucho y le va a decir que tenemos que reintegrarnos, tenemos que reunirnos. Después se dará cuenta de que en este caso no se quedará nada de él, porque Mark de afuera vivió más tiempo y el de adentro va a desaparecer y no quiere desaparecer. Ella tiene su propio yo. De esta manera entran en oposición con sus yo alternativos, cuestionando el derecho de poner las horas de trabajo a las personas que no han tenido ninguna elección. Al principio de la serie, Inni y Naughty son variantes de un yo dividido, pero para el final de la primera temporada parecen dobles. Y esta separación en Inni y Naughty se parece al experimento mental de Derek Porfit. Él imaginó la situación donde dos mitades del cerebro son separados. La conciencia es separada en dos partes. Ya no es tanto un experimento filosófico, sino puramente mental, un experimento de la identidad. Estas dos partes del cerebro son colocados cada uno en un cuerpo aparte y después estas dos conciencias separadas se unen en un cuerpo otra vez. Y por fit, reflexiona sobre lo que va a pasar en este caso. ¿Cómo van a reunirse otra vez estas dos mitades que cada uno ya empieza a tener una actividad independiente?
En la separación Severance, aunque no se discuten directamente los experimentos filosóficos y ni siquiera el experimento de Porfit, sin embargo, sí se interpretan las situaciones que no pueden comprobarse. Los personajes están en unas situaciones, se ponen en unas situaciones y estas situaciones plantean diferentes problemas de la memoria y la identidad. Y aquí no hay tanto experimento filosófico cuanto experimento situacional que no puede resolverse. De esta manera, esta serie se encaja en lo que podría llamarse una película rompecabezas, que cada vez es más compleja. ¿Qué es una película rompecabezas? Es donde una trama no es simplemente compleja, sino donde todos los acontecimientos están confundidos de la manera que, intrincados de la manera que el espectador siempre está confundido y no entiende lo que pasa. Y esto puede manifestarse de diferentes maneras a nivel de argumento, a nivel de soluciones visuales. Un evento puede interpretarse de diferentes maneras. Puede haber una estructura de narración muy compleja. La narración puede ser muy diferente. El espacio, el tiempo se presentan fragmentados. Una película rompecabezas muchas veces utiliza lo que se llama el nudo temporal, cuando la acción no es lineal, sino como dentro de un nudo. Entras en el pasado, no puedes salir del pasado y se encuentran dos personajes, uno de los cuales es del pasado y el otro del presente o del futuro. El narrador poco confiable, no se sabe dónde está en realidad, dónde está la ilusión. Y los personajes tampoco son estables. Tienen la separación de la personalidad, en la pérdida de la memoria. Una película rompecabezas siempre es un desafío a las normas culturales en todos los conceptos que son, con lo que estas normas son apoyadas. La identidad no puede ser íntegra, no se sabe cuál es. Y la narración en este tipo de películas es siempre a través de crecer la tensión y crecer la tensión y nunca se soluciona nada. En esta serie de Severance, el guionista dice que uno de los objetivos más complicados fue el balance entre la trama intrincada y el hecho de que si una serie tenía que tener espectadores, o sea, tenía que gustarle a la gente, había que mantener la intriga y seguir bastante comprensible. Por tanto, la narración está orientada a los personajes. Cada línea de la trama es una posibilidad de discutir un problema de la sociedad. Hay cuestiones sobre el argumento, por ejemplo, eh, si este personaje gordito, Dylan, es traicionado por su mujer cuando él tiene una cita. El de adentro, tiene una cita con su esposa, pero él no se acuerda de ella. Y le dijeron que esta es tu esposa, pero él no se acuerda de ella. No tiene recuerdos exteriores. Y este Dylan interior es más bondadoso, de repente más suave que el del exterior. Y entonces a su esposa le gusta visitarlo porque el del interior es como había sido cuando se conocieron, cuando eran jóvenes, cuando era bueno, cuando la cuidaba. Y el de afuera es una persona ya poco atenta y es la pregunta, ¿traiciona a su esposo de afuera cuando empieza a enamorarse otra vez del interior? Eh, Este es un engaño o no, esta es una traición. El cuerpo es el mismo, pero son dos personalidades diferentes. Al Dylan del exterior no le gustan estas citas, se siente celoso
Es un problema interesante, pero es un problema a nivel de la trama. Y otros problemas salen fuera de la trama. ¿Cómo funciona la memoria? Podemos reducir la identidad a una serie de recuerdos episódicos. Podemos hablar de la integridad de una personalidad cuya historia individual se sustituye por la historia colectiva. Y al final, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué nos define? Estas cuestiones son numerosas y es lo que acerca esta serie a un experimento filosófico y lo que acerca una película rompecabezas a este tipo de experimento. El objetivo del guionista era no dar las respuestas, sino provocar la discusión. Y cada elemento de esta serie, narracional o visual, fue para provocar las discusiones. No va a haber una respuesta. Entonces vamos a concluir. De esta manera, en Snuff y en las películas rompecabezas, uno de los ejemplos es Severance, tiene lugar la oscilación constante entre enfoques que se autoexcluyen mutuamente. La inteligencia artificial posee conciencia independiente o no posee conciencia independiente. Aquí funciona el principio de la complementariedad, del que habló en su tiempo Niels Bohr. Él decía que para escribir un objeto físico había que describirlo dentro de los sistemas que se excluyen mutuamente. Por ejemplo, como onda y como partícula, la luz puede describirse como onda y como partícula. Si lo describimos solamente como onda, no es correcto. Si solamente como partícula, tampoco es correcto porque se comporta o como onda o como partícula. Y los personajes de Pelevin, en particular Kaya, también balancean entre humano y máquina. O es más humana o es más máquina. Y lo equívoco es una característica de este tipo de narración. Siempre hay una oscilación y la oscilación es uno de los rasgos del arte del periodo que se llama el metamodernismo. El metamodernismo también se caracteriza por lo meta, o sea, una existencia híbrida, nueva sinceridad, postironía, posverdad. Y dentro de todos estos rasgos, lo que me parece más importante es la oscilación, precisamente en el metamodernismo. La narración metamodernista es que nunca no puede ser nada inequívoco, porque es modernista, porque a veces nos parece que es una narración seria, en el que hay una nostalgia por lo ideal, y es precisamente romanticismo, modernismo. Y luego la narración oscila y ya nos parece irónico, nada se percibe de manera seria y otra vez con más seriedad, muy conmovedor, todo muy triste y después otra oscilación y otra vez ironía. Y esta oscilación es lo que determina el metamodernismo. Entonces, Víctor Pelevin y muchas películas rompecabezas balancean entre lo serio y lo poco serio, entre lo real y lo virtual, entre lo natural y lo artificial, lo corpóreo y lo incorpóreo. Nos recuerdan que la interpretación depende del punto de observación elegido y el enfoque siempre puede cambiar y cualquier fenómeno que estamos viendo puede ser equívoco y poseer una naturaleza dual. Incluso puede resultar imposible como lo es el cubo de Necker. En esto me gustaría concluir